primero que nada, contarles quién soy. Mi nombre es Ángel Semán, en la actualidad soy presidente del Colegio de Arquitectos, pero eso se puede considerar que es una anécdota o un sacrificio según cómo se mire. Hace 30 años que acabé la carrera, soy arquitecto en las dos especialidades, edificación y urbanismo, y en todos estos años pues hemos hecho en el despacho de todo, que básicamente en los últimos 12 años lo más que nos hemos dedicado es al planeamiento urbanístico, tanto al planeamiento general, la laguna, hemos trabajado en la laguna en 2 o 3 ciclos de las sucesivas veces que se ha hecho el plan general, Santa Úrsula, La Orotava, Icod, Los Realejos, Santiago del Teide, El Paso en la isla de La Palma, Teguise en la isla de Lanzarote, o sea que tenemos unos cuantos kilómetros recorridos y nunca mejor dicho. Desde hace un tiempo, la verdad es que el patrimonio, que es un poco el tema que le da cobertura a nuestra presencia hoy aquí, ha sido también un trabajo bastante intenso. Nosotros empezamos en el 2005 el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de la Orotava, que ya está aprobado definitivamente. Durante 4 años fue la redacción intensa y la verdad es que los temas patrimoniales no es algo que se dé habitualmente en la carrera de arquitectura. Te lo vas encontrando a partir de que te vas especializando durante la profesión. El año pasado estuvimos con un conjunto histórico que conocíamos de fotos turísticas nada más, pero que es impresionante y que le aconsejo a cualquiera que vaya a ver, que es el conjunto histórico de la Villa de Teguise, uno de los primeros conjuntos históricos de Canarias, porque la conquista, como saben, empezó por allá, por Lanzarote, y es realmente un espacio espectacular. Hemos tenido la suerte de participar en la primera fase de la redacción, del análisis de la información urbanística y de hacer un inventario del catálogo. Y pasa algo que también pasa aquí en la laguna, que es que la arquitectura canaria en general siempre ha sido muy modesta de puertas hacia afuera. Lo que vemos en la fachada no tiene prácticamente nada que ver con el gran valor que hay de puertas hacia adentro. La fachada siempre suele ser muy tranquila, muy modesta, y sin embargo la gente se guarda todo ese valor patrimonial hacia adentro, pues a través del patio, de las galerías porticadas o cerradas. Y eso es una constante que pasa en Canarias en todos los conjuntos históricos. Eso, a su vez, hay que mezclarlo con el origen o con el título de lo que hoy estamos hablando, que es el concepto de la ciudad compleja. ¿Y por qué la ciudad es compleja? La definición de la Real Academia de la Lengua define a complejo, a complejidad, aquello que se compone de múltiples elementos iguales o distintos, y también aquello que es complicado, de difícil entendimiento o resolución. O sea que si mezclamos los dos conceptos, hay muchas cosas iguales o distintas mezcladas, y a su vez es muy complicado entender esas relaciones que se forman, lo que nos da es ese concepto de complejidad. Si lo aplicamos a la ciudad, es evidente que en la ciudad se mezclan un montón de cosas. Si las intentamos sectorizar, hay una teoría que para entender lo complejo lo que hay que hacer es analizar cada una de las partes, tener una visión global, pero analizar cada una de las partes por separado para después poder entender las relaciones entre esas partes. Y la ciudad es compleja, sobre todo la ciudad europea, la mediterránea, en concreto la de Canarias, porque es una ciudad en la que se suman un montón de cosas. Evidentemente, está por un lado la edificación. Hay muchos tipos de edificación, con muchas singularidades, de hechos en distintas épocas. La ciudad nunca, salvo ahora que hay un cierto movimiento en ese sentido, nunca es una foto fija. La ciudad va evolucionando y afortunadamente, si no estaríamos todavía metidos dentro de las cuevas, ha ido evolucionando, ha ido creando cuando el ser humano prehistórico sale de la cueva y empieza a hacer los primeros poblados, empieza a hacerlo en un sistema de agregación de cada casa una al lado de la otra, pero básicamente es un poblado de carácter residencial y de autodefensa. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, la ciudad se va complejizando porque se van mezclando más usos. Y hoy en día, en la ciudad moderna, evidentemente no tiene nada que ver con esa ciudad antigua, ni la prehistórica, ni la medieval, donde había realmente un uso residencial, un uso de defensa, y luego había un intercambio, un trueque de lo que son los productos, sobre todo de la agricultura. A medida que va avanzando en el tiempo, la ciudad cada vez se va complejizando más, porque cada vez hay más cosas distintas dentro, y cada vez comparten el mismo espacio más cosas distintas. Por un lado tenemos la edificación, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde el siglo
XV, sobre todo del XVI en adelante, que es cuando ya se produce una implantación edificatoria con un cierto peso específico, hasta hoy que estamos en el siglo XXI. Luego hablaremos de que ese traslado en el tiempo tiene que ver con el derecho al uso contemporáneo de la ciudad, entendiendo por contemporáneo lo que le pasa a cada uno. En el siglo XVI se hace una ciudad con unas ideas, con unas personas y con unos medios constructivos determinados. Pero en el siglo XXI hay que hacer la ciudad del siglo XXI para esas personas y con esos medios. Lo cual no quiere decir que en el intermedio entre un paso y otro no reconozcamos aquellas cosas que tienen valor de lo que hemos heredado de lo anterior. Dice que un pueblo que no reconoce o que no piensa en su historia está condenado al olvido. Realmente eso es verdad. Lo que no podemos caer es en que ese recuerdo de lo anterior nos bloquee el derecho al uso contemporáneo de la ciudad. Porque si no, podríamos vivir solo en el siglo XVI, solo en el XVII, en el XVIII, y hoy no tendríamos una arquitectura contemporánea del siglo XXI que dentro de 5 años, de 5 siglos, será otra cosa absolutamente distinta. Entonces hay que tener, respecto de la edificación, respecto de la forma de la ciudad, la idea de que la ciudad dentro de esa complejidad se va transformando. La ciudad va creciendo, normalmente por agregación. Hubo una época en que la ciudad no crecía por agregación, sino por polígonos aislados, que afortunadamente en Canarias desde el año 99, que se aprueba la ley del territorio, eso queda prohibido por ley. No se puede crecer donde uno quiera, tiene que crecer siempre en continuidad con la ciudad. Eso es como si dijéramos las reglas del juego de la manera en la que la ciudad se va transformando, va creciendo a través de determinadas intervenciones que luego con el paso del tiempo la gente es capaz de reconocer. La gente es capaz de reconocer tal barrio como que fue del siglo XVIII, tal operación que fue en el siglo XX, con las cosas buenas y las cosas malas. No todo lo antiguo es bueno, o todo lo anterior es bueno, ni todo lo nuevo es malo. Lo que pasa es que hay ese concepto de que parece que algo que hemos estado acostumbrados a ver los últimos 30, 40, 50 años por la calle cuando pasamos, ya tiene como una especie de grado de consolidación en la imagen de que dice que eso ya es bueno por sí mismo y que sustituir eso por una casa moderna podría ser peor. A veces es verdad, a veces se ha tirado edificaciones que son mejores que las que se han implantado después. Pero también a veces al revés, se ha tirado cosas que no valían la pena, se ha puesto arquitectura contemporánea muy buena, pero que la gente ha asumido o le ha gustado más o menor. Por lo tanto tenemos por una parte la complejidad de la trama urbana, de lo edificado que está encima, luego tenemos la complejidad de las personas que viven dentro. Porque claro, si totalmente eso fuera ser un decorado como un pueblo del oeste para las películas, pues no habría ningún problema, haces el pueblo y la gente se va y Santa Pascua. La realidad no es así. La realidad es que dentro vive gente que está evolucionando también y no siempre al mismo tiempo que evoluciona la propia ciudad. Entonces hay gente que se conforma con vivir en lo que ha visto toda la vida, como decíamos antes, y que no acepta nuevas intervenciones. Y luego hay gente que reclama nuevas intervenciones, pero que se ve sometida al debate de la conservación. Está claro que las personas que viven dentro, cada una es de su mundo, de su padre y de su madre, y que por lo tanto tiene sus propias opiniones y sus propios gustos. Y además tiene a su vez distintos horarios. Hay gente que sale a trabajar temprano, hay gente que trabaja por la noche, hay gente que le gusta irse de juerga y hablar en la calle, hay gente que lo que prefiere es dormir tempranito y levantarse. O sea que todo eso es lo que hace ese conjunto de elementos que son iguales en teoría porque son personas, pero son distintos porque realmente cada persona hace lo que quiera. Luego eso es otro factor más de complejidad para poder entender cómo funciona la ciudad. Durante los años 60, 70 en Estados Unidos se puso de moda porque ellos crecieron con su poderío económico y con todo el territorio del mundo por delante de otra manera, se impuso la teoría del zoning, que es que la ciudad se organizaba por zonas. Zonas residenciales, zonas comerciales, zonas industriales, zonas de oficinas, las zonas de negocios, por grupos cerrados. Tenían la capacidad económica para crear unos sistemas viarios impresionantes, sistemas de transporte público impresionantes, con lo cual eso no se convertía en un problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final Estados Unidos, todo el lado americano, lo que ha acabado es echando de menos el sistema europeo, donde en la ciudad europea eso no es así. Como la ciudad fue funcionando por agregación, se fueron a su vez agregando distintos usos. Entonces realmente la gente estaba conviviendo con el zapatero que estaba al lado, con el bar que estaba enfrente, con la oficina que estaba en el otro lado, con el ayuntamiento o con la tienda o con el sector de negocios que estaba más allá. Entonces esa complejidad de distintos usos lo que hace o lo que consigue es que haya gente a toda hora.
Si seguimos el modelo de la zonificación americana, a las 8:30 o a las 8 de la mañana, porque voy a entrar a trabajar a las 9, que sale todo el mundo de una ciudad residencial, hay unos atascos impresionantes en la salida de la ciudad residencial y unos atascos impresionantes en la entrada de los sitios de uso terciario donde se trabaja. Sin embargo, en el sistema europeo, eso normalmente no pasa así. También es verdad que hay algunos modelos en Europa y en España que han funcionado con esa técnica de la zonificación. Eso no pasa de esa manera. O sea, aquí la gente realmente está viviendo en su casa, sale la teoría de la movilidad, dentro de la sostenibilidad de los elementos que tienen que ver con la movilidad, es que tú debes vivir lo más cerca posible del trabajo y tener el ocio lo más cerca de donde vives y trabajas, porque los tiempos que destinas a hacer esos traslados prácticamente son nulos, con lo cual tienes un nivel de calidad de vida respecto a los transportes que no tienes si tienes que coger un tren y tardar 3 horas para llegar a otro sitio. Evidentemente eso crea unos conflictos, pero lo otro también crea conflictos. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso concreto de la Laguna, que es la ciudad en la que estamos ahora? Es que se ha intentado en el plan especial la sectorización de ámbitos en función de los usos. La calle La Carrera, el plan especial lo que propone es que la calle La Carrera, la calle Herradores, la trasera de Bengomo y de Manuel de Osuna, básicamente hay una zona de intensificación de usos terciarios. Con lo cual lo que se propone en la normativa es que ahí haya mucho uso terciario y poco uso residencial. Luego hay un segundo cinturón sobre esa zona central donde hay un uso mixto de residencial y terciario. Y luego hay un tercer cinturón por fuera que es ya el puramente residencial. ¿Qué consigues con eso? Que concentras en un único punto, teóricamente, las molestias. Eso es lo que defienden aquellos que están buscando soluciones al mal uso, dentro de la complejidad de los distintos usos, al mal uso del ocio respecto de la tranquilidad de dormir o de vivir sin esas aglomeraciones. Pero al final, ¿qué consigue? Consigue que a determinadas horas no haya gente en determinadas partes de la ciudad. En vez de conseguir tener una ciudad homogénea, lo que tienes es realmente una ciudad muy centralizada que sí funciona. Ahora estamos en la fase hacia arriba. Tenemos en una curva, en una parábola, donde están subiendo los usos terciarios, ahora hay una actividad económica tremenda, se abre y se cierran todo tipo de negocios. Pero ¿qué va a pasar cuando esa gráfica empiece a bajar, esa curva empiece a bajar? Que entonces va a desaparecer esa actividad terciaria. Como no hay uso residencial, lo que vas a tener es la sensación de calles abandonadas. Hay unas imágenes geniales, que es el culmen de lo que pasa cuando una ciudad se especializa, que es Detroit, que ahora ha vuelto de moda otra vez. Detroit pasó de ser la ciudad que más crecía en Estados Unidos a través de toda la implantación de la fábrica de coches, que fue impresionante, todas las grandes marcas se implantaron allí, y cuando esa industria cayó detrás la ciudad en cascada, y ahora mismo es la ciudad que está intervenida por el Estado americano porque no puede pagar los miles y miles de millones de deuda que tiene. Y ahora no va a haber quien la recicle, porque todos esos espacios realmente hay que tirarlos abajo, sustituir las naves para atraer a gente. ¿Cómo lo vas a hacer si has generado ese problema? Eso puede pasar en una ciudad, digamos, con la mentalidad europea. Pasó, por ejemplo, en el barrio del Raval en Barcelona, donde hay un determinado momento gente que le achacaba la culpa a que una excesiva protección del patrimonio hizo que no se produjera una renovación adecuada de las edificaciones y de los usos, y que fue quedándose gente normalmente marginal. Hubo problemas de drogadicción, de prostitución, y realmente nadie le interesaba ir a vivir allí si no estaba un poco loco. ¿Eso qué es lo que ha pasado? Ahora se han planteado todo un proceso de renovación y regeneración. Lo que hay que intentar a través del planeamiento, que es a donde quería llegar al final, es intentar evitar que esas sectorizaciones, esas delimitaciones de barrios se conviertan realmente en un problema de futuro. Aquí tenemos un caso que está fuera del conjunto histórico, que es todo lo que es el polígono del Padre Anchieta. Eso es un polígono en la figura que se importó en España en los años 70 de esa zonificación americana, donde se traía un polígono y decían, pues venga, todas las viviendas sociales las meto aquí juntas. No hay equipamiento, las meto todas y todo el mundo ahí a vivir, con todos los niveles que pueda haber en la promoción pública, la protección pública de vivienda. En Santa Cruz se hizo algo similar con Añaza, aunque allí se hizo una zonificación marcada en dos caminos, en donde por un lado tienes toda la promoción pública acotada y al lado tienes la nueva promoción privada y la económica en el borde, y con los conflictos que pueda significar el que tú tengas una especie de gueto en un lado frente a la actividad que tengas en el otro lado. Por eso
el planeamiento, que es el que al final define las reglas del juego de esos dos grandes bloques de la complejidad que hablábamos antes, define las condiciones de la edificación, cómo tiene que ser esa edificación, qué se puede construir, si se puede ocupar el 100% de la parcela, si hay que dejar un patio, si tiene 2 alturas, si tiene 3, ese tipo de cosas y qué elementos están protegidos. Eso es lo que tiene que ver con la edificación. Y lo que tiene que ver con las personas es al final realmente los usos. Los usos y la interpretación que se hace de los usos es lo que realmente crea el conflicto. Porque a alguien que le proteja una casa pues le gustará más o menos, otros defenderán, sobre todo si la casa es de otro, que se la protejan, pero digamos que la relación o el conflicto con la edificación protegida no es de tal nivel, sobre todo si el planeamiento es capaz de plantear actividad, liberalización de uso, el permitir que lo que está conservado se conserve, pero tú puedas crecer en el patio y tengas una segunda actividad. En el conjunto histórico de La Laguna hay buenos ejemplos donde la edificación está en el borde de la calle y luego dentro hay unos patios enormes que pueden ser perfectamente utilizados, no al 100%, pero sí que puede haber ese juego que genere unos aprovechamientos urbanísticos que te permitan rehabilitar la edificación. Sin embargo, los usos ahí se complejizan muchísimo más, porque los usos es lo que realmente nosotros sentimos. Si tú vives en un edificio y en la oficina, en el segundo piso y en la planta primera tienes una gestoría laboral que están todo el día entrando y subiendo, la comunidad de propietarios se acaba cabreando como una gallina porque el portal siempre está abierto, te encuentras a gente en el ascensor que no conoces, generas un conflicto. Si estás en una edificación, en una protección, en una casa antigua, donde tú vives en la parte alta y en la parte de abajo te ponen un bar que abre hasta las 5 o las 6 de la mañana, que cuando abre luego se queda la gente bebiendo por fuera, pues se vuelve a crear el conflicto. Si resulta que estás viviendo en una edificación y justo en la casa, en el edificio de al lado, te montan un taller de chapa y pintura, donde el tío además acaba dejando los coches por fuera, no te deja entrar a tu casa, martilla afuera, acabas generando unos conflictos. ¿Dónde está el problema? No está en que los usos sean variados en la complejidad de la ciudad. Está en que los seres humanos, que son el otro bloque de los complejos, no saben utilizar esa regulación de los usos nada más que en beneficio propio, que es la verdadera discusión. Toda la zona del cuadrilátero, pues durante un tiempo funcionó bien y luego hubo gente, otros amigos, que vendieron los pisos que tenían en el cuadrilátero porque no podían aguantar más. Porque ya no era un problema de que te encontraras, hicieran todo tipo de necesidades en la puerta o que hubieran bronca, sino que es que a las 4 de la mañana no había quien durmiera. Entonces, realmente deberíamos de hacer, como algo que se intentó ya hace tiempo, generar que el ocio estuviera en los polígonos industriales o en las afueras de las carreteras, la famosa ruta del bacalao Madrid-Valencia, donde ahí se juntaron en polígonos industriales un montón de gente. ¿Qué significó eso? Un montón de accidentes, un montón de broncas, un montón de desafección, porque ir a un polígono industrial a pasar un rato en una discoteca, como que parece que luego a la salida no es el sitio más apropiado. Pero también es verdad que te encuentras el otro caso, que es que cuando la dejas dentro de la ciudad, esa discoteca o ese bar de copas, y la calle se te llena de gente, pues tampoco tienes dónde meterte. Entonces, ¿dónde está el problema? En prohibir los usos, algo que se está defendiendo. Ahora Santa Cruz está metida en ese lío, intentando modificar la ordenanza porque ha habido quejas de las terrazas. Lo que pasa es que si tuviéramos en el centro de Europa, que hace un frío de 1000 demonios a las 10 de la noche, este problema no existe. Y cierra desde antes, desde las 7 ya ha cerrado. Pero con el clima que nosotros tenemos, en cualquier plaza, es que la gente donde le apetece estar, y si encima fuma, no le queda otro remedio que estar en la terraza hablando. Entonces, cuando tú estás hablando en la terraza, se oye absolutamente todo. Y a las 2 de la mañana se oye más todavía. Entonces, ¿qué hace? Santa Cruz se está planteando ahora modificar la ordenanza de terraza para obligar a cerrar a las 10:30 o a las 11 de la noche. Entonces, claro, si cierras las terrazas, ¿qué consigues? Que se va todo el mundo. Entonces llegas a cualquier plaza, esta bronca ahora reciente en la plaza Ireneo González, la que está por debajo del parque, realmente ¿qué vuelves a tener? La plaza totalmente vacía, donde a las 10 de la noche te mueres de miedo porque ya no hay absolutamente nadie. Entonces pasamos de un extremo de que no haya nadie a pasamos al otro extremo de que haya demasiada gente y demasiado ruido. Es verdad que todo eso tiene que ver porque ha habido un cambio de horario entre la gente joven sobre todo, que es que antes todos salíamos a las 8, a las 9, cenaba y a las 2 ya te ibas para tu casa y el día que ya aguantabas hasta las 6 ya era una huelga, ya era una despedida de soltero, una boda, lo que fuera. Ahora no es así, ahora la gente sale a las 12 o a la 1 y lo normal es ir a desayunar a las 7 de la mañana. Entonces resulta que hay un montón de elementos sueltos, de personas dentro de esa complejidad, danzando por la noche, otro montón quieto en su cama, durmiendo tranquilo, en una contradicción permanente entre los dos y sometidos a la broma.
Si a eso le sumamos lo de la técnica del botellón, que ya es lo último, ¿no? Santa Cruz, hubo un concejal que llegó a proponer incluso la opción de definir, en el fondo haciendo una referencia histórica a lo de la zonificación, crear el bonchódromo, que es directamente donde todo el mundo se llevaba su botella de alcohol, de refresco, directamente a una zona acotada, protegida por la policía, con transporte público, venga, a beber ahí, ¿no? Entonces, eso sería otro conflicto más dentro de lo de la sectorización. Al final, ¿qué consigues con eso? Tener un gueto que al final lo único que te va a crear es más complejo, más problemas todavía dentro de esa complejidad. ¿Cómo se regula eso? Solamente hasta ahora estaba la sistemática del planeamiento general en las ciudades que no tienen conjunto histórico protegido, planeamiento especial de protección donde está. Y es el planeamiento urbanístico el que establecía un árbol de uso con una serie de compatibilidades, incompatibilidades y prohibidos. Como eso no ha sido suficiente, ahora lo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos es creando nuevas ordenanzas municipales sobre la regulación del uso, cuántos decibelios se pueden aguantar, cuántos no se pueden aguantar, en función de los distintos usos. Pero al final, ¿qué estás diciendo? Que estás teniendo una superposición de la ordenación urbanística que te admite un uso en planta baja, pero luego te llega una ordenanza que en la jerarquía del reglamento, de la ley, el planeamiento está por encima, la ordenanza está aquí debajo. Pues resulta que la ordenanza que está aquí debajo te está limitando que en un determinado hogar vas a tener un horario obligatorio, por ejemplo, o vas a tener unos decibelios concretos y no vas a poder salirte de ahí. Se supone que porque habrá unas medidas sancionadoras y todo eso. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando reglas que intentan resolver la complejidad de la edificación, la complejidad de los usos y de las personas que se meten dentro. Y esas reglas, a su vez, lo que crean es nuevas complejidades. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes a todos. Crean nuevas complejidades que lo que hacen es crear nuevos conflictos. Evidentemente, no es un asunto cerrado, es un asunto, nunca mejor dicho, complejo. Nosotros, en contraposición a lo que se hizo con el plan especial del conjunto histórico de la Laguna, en el conjunto histórico de la Orotava, lo que hicimos fue no definir zonas de uso ni uso. El eslogan nuestro era, en el conjunto histórico de la Orotava, el uso es libre. Bueno, nos costó un par de años lograr explicar qué significaba que el uso era libre. Todo el mundo pensaba que iba a pasar una orgía de usos y de incompatibilidades, donde iban a poner talleres en planta primera, discotecas en el ático. No lo entendieron al principio, hasta que al final lo que les acabamos explicando es que el plan especial creó unas reglas del juego lo suficientemente flexibles para que en cada caso concreto, al ser el uso libre en esa parcela o en esa edificación, el que va a intervenir decide cuál es su uso principal. Y una vez que ha decidido cuál es el uso principal a implantar, a partir de ahí da el salto a la normativa y se encuentra un árbol de uso. Y sabe que si su uso principal es el residencial, solo tiene unos usos compatibles y solo tiene unos usos prohibidos. Por lo tanto, ya sabe la regla cautada. Pero si decide, en la calle que sea, decide hacer un edificio de oficina, y todo el edificio es de oficina o el mayoritario es de oficina, su tabla de uso, su compatibilidad y su compatibilidad será la de oficina. ¿Qué conseguimos con eso? Que en el ámbito del conjunto histórico no se produzca nunca la sectorización o zonificación, sino que en función de cada caso, porque por ejemplo hay inmuebles que tienen una composición 3.000, 4.000 metros cuadrados construidos, que hay auténticas maravillas en la Orotava, que como uso residencial no se podría mantener como vivienda individual, pero sí podría ser un edificio de apartamento, y más ahora que está implantándose la Universidad Europea en la Orotava. Pues tú, respetando los valores patrimoniales, para eso nos inventamos otro concepto, que eran los planes directores, que son los que definen, antes de hacer el proyecto, el plan director define en cada inmueble, concreta, qué cosas hay que proteger y qué cosas se pueden modificar. Y el plan director dice, yo voy a hacer aquí un edificio de oficina. Como voy a hacer un edificio de oficina, este edificio que está protegido, tengo una serie de incompatibilidades respecto de la protección. Y en ese momento, sin haber hecho el proyecto todavía, decide que al implantar el uso de oficina, tendrá que poner un ascensor, tendrá que poner una rampa, tendrá que adoptar medidas de seguridad contra incendio y de accesibilidad. Y se pone en discusión qué cosas hay que modificar de lo que verdaderamente tiene valor patrimonial para adaptar ese nuevo uso que se incorpora. Por eso, ¿qué consigue? Ese plan director, se debate y se aprueba en un Consejo Municipal de Patrimonio que está representada la universidad, el SICOP, el ayuntamiento, el colegio de arquitectos, el equipo redactor, los técnicos municipales,
Con lo cual hay una mesa de debate en la que se puede llegar a la conclusión: oye, es que para montar este edificio de oficina tenemos que meter un ascensor en el patio. Si está suficientemente justificado, se admite el ascensor en el patio, aunque sea un patio, vamos a llamarlo, canario, lleno de balaustrada. Siempre con la condición de que el patio, el ascensor, no sea un ascensor canario, sea un ascensor de arquitectura contemporánea, que se note claramente, a lo mejor es un vidrio translúcido completamente, cualquiera que llegue al patio va a distinguir: oiga, esto es del siglo XXI y esto es del siglo XVIII. Pero le estás posibilitando que entre, sí, que entre el uso. Si hubiéramos ido a la zonificación, a lo mejor ese edificio hubiera sido una zona residencial y nadie hubiese podido hacer un edificio de oficina, o un edificio, una residencia comunitaria, o un pequeño un grupo de apartamentos, que es algo donde ahora mismo en el conjunto histórico ya hay 4 propuestas para hacer, en grandes casonas lo notaba, pequeños apartamentos vinculados al uso residencial estudiantil. Eso, si lo hubiéramos zonificado, no lo hubiésemos podido hacer, porque entonces hubiésemos tenido que decidir, sin tener conocimiento de quién tenía interés, dónde iba a estar la residencia comunitaria y dónde no. Sin embargo, en esta opción, ahí además la casualidad es que las 4 o 5 propuestas que hay están en distintas posiciones del casco. ¿Qué consigues con eso? Que si en una calle más alejada de la universidad o de la plaza del ayuntamiento montan una residencia universitaria y otra la montan en este otro lado, se van a producir unos tráficos peatonales y de movimiento económico que van a hacer que la ciudad realmente viva, sin haber decidido la zonificación. Por eso, dentro de la teoría de la complejidad, nosotros lo que optamos es que esa complejidad no está arreglada en el momento que tomas la primera decisión de empezar. Está arreglada a partir de que has decidido lo que has hecho. Bueno, nos ha costado también que eso se entienda, porque la gente está en el fondo muy acostumbrada a que le digas qué es lo que tienes que hacer. Y entonces cuando tú le dices que está todo permitido, que lo único que tiene que hacer es pensar y presentarle una propuesta, lo primero que hace es asustarse. No se lo cree, primero no se lo cree, y después cuando le confirmas que sí, se asusta. Porque dice: coño, ahora voy a tener yo que hacer un esfuerzo de hacer una propuesta interesante. Bueno, pues eso a veces ha costado que algunos planes directores se han aprobado en 3 o 4 consejos municipales, pero al final se acaba de alguna manera entendiendo e interpretando. Yo creo que es una manera de resolver la complejidad sin romper esa complejidad, pero dándole la suficiente flexibilidad para que se vaya adaptando. Nosotros decíamos que el concepto del uso libre y de los planes directores era como una especie de pastelina, una pasta en la que en un determinado caso le daba forma y era redonda, y 2 manzanas más allá la forma no era redonda, sino que era un triángulo. Siempre en esas intervenciones lo que hemos defendido, y nos costó también que lo entendieran, es que había que distinguir la arquitectura contemporánea de la arquitectura protegida, vamos a llamarla antigua, y que no admitíamos los falsos históricos. Es algo que cuesta entender, y incluso hemos tenido algunas agarradas con algunos amigos, porque la gente no entiende que tú le digas a alguien que no puede repetir miméticamente la casa que está aquí al lado. Yo heredé de mi padre esto, que era una ruina, se tiró abajo porque no tenía valor, y yo ahora quiero copiar la casa que está al lado. Entonces cuando le dices que no puede ser, normalmente todo el mundo se queja de que las cosas estén regladas, y cuando le dices que no, que la única regla que hay es que no puedes imitarlo, que tienes que hacer una cosa nueva, bueno, se arma un lío tremendo. Nosotros cuando hicimos la explicación del conjunto histórico, del plan, por los distintos núcleos o barrios del conjunto histórico, en plan provocador, decíamos el ejemplo de que al lado de una casa de un alto valor patrimonial del siglo XVIII podía haber perfectamente una casa que su fachada fuera de hormigón visto y el cristal a hueso contra el hormigón, sin carpintería ni nada, que era, digamos, el extremo más contemporáneo y totalmente contrario. Y se armaban unas broncas tremendas. Pero lo que nosotros queríamos defender con eso es que esa arquitectura contemporánea que tú has hecho, lo que ha hecho no es disminuir el valor de la que está al lado, sino al contrario, ponerlo en valor, porque tú estás viendo una carpintería del siglo XVIII con un trabajo artesanal impresionante, y sin embargo lo que estás viendo tú aquí al lado es otra arquitectura, otra construcción, con otros valores contemporáneos, pero no con ese valor que pueda tener tradicional. Entonces, ahora ya ha llegado al final a cómo la complejidad que estábamos hablando de los usos libres, ese era el eslogan, llegamos a la complejidad de la edificación, que es que no había reglas para la edificación. De hecho, en cada una de las parcelas estaban ordenadas por el plan especial, por la ordenación del plan especial de protección. Pero en cada una de las parcelas se podía hacer un plan director que podía modificar la ordenación del propio plan especial. Con lo cual le aplicábamos por un lado la flexibilidad a los usos y por otro lado la flexibilidad a la propia edificación. Dentro
de que había una serie de ámbitos que no podías tocar, porque si habían jardines interiores de parcela, que era una auténtica maravilla, y ahí no se podía crecer. Pero sí que había unos ámbitos de crecimiento en los que se podía intervenir. Lo mismo hicimos con los patios. Hay un montón de patios que si es el uso residencial, pues no tiene mayor problema, pero si tú quieres convertir eso en un bajo comercial y una planta primera de apartamentos, pues la planta baja de ese patio, si no la cubres, no tienes opción a ese aprovechamiento. Con lo cual, la podías cubrir con una serie de condiciones también. Pero eso es una decisión que tomabas tú. No era una decisión que te venía impuesto del plan. Podías dejarlo libre o podías dejarlo descubierto. Por lo tanto, al final el resumen del ejemplo o la comparativa entre lo que puede hacer el plan especial de protección de la laguna, que está tasado, que está regulado, que incluso tiene resueltas el interior de muchas de las edificaciones que pueden crecer, digamos que es un plan determinista, está lleno de determinaciones finales ya, plan finalista. La contraposición a eso era el plan especial de la Rotada. Es un plan que no es determinista, que no es finalista, que tiene la opción de irse evolucionando en función de los usos que se vayan implantando, que eso entendemos nosotros que es la manera que hasta ahora ha venido funcionando la ciudad. La ciudad ha ido funcionando de esa manera. Hoy esta casa se podía mantener con un uso residencial, y cuando ese uso residencial no se podía mantener, había dos opciones. Cuando no había un especial interés por la protección del patrimonio, se tiraba abajo, se hacía una cosa nueva. Pero esa, desde luego, es una política que ya afortunadamente ha desaparecido, ¿no? Eso fue una política también de los años 70, y en la calle, en la Carrera y Herradores aquí tenemos buenos ejemplos de lo que significó esa política de tirar abajo para hacer un edificio de 6 o 7 plantas, ¿no? Sin embargo, frente a eso, lo que realmente tú puedes hacer es ir adaptándote, y puede llegar un momento que determinados ámbitos se especialicen. Es la teoría de la zapatería. Cuanta más zapaterías tengas juntas, más zapatos venden. No es al revés como podría parecer, que cada zapatería debería estar en un barrio para que cada uno comprara sus zapatos. Es que cuando tú vas a comprar zapatos, prefieres entrar en 5 juntos, en 5 seguidos, que recorrerte media ciudad para buscarlo. Entonces puede pasar que en una determinada calle se especialice en zapatería o se especialice en ocio. Si se especializa en ocio, no tiene necesariamente por qué ser que lo que esté encima sea oficina. Pueden ser viviendas. Lo que habrá que buscar después es esa compatibilidad de uso para resolver la complejidad entre un uso y el otro. O sea, al final no hay una solución mágica, porque no a todo el mundo le gusta disfrutar de esa complejidad. De hecho, hay mucha gente que lo que prefiere es comprarse una parcela, una ciudad jardín en La Vega, se va a La Vega, en el Camino San Diego, vive ahí tan tranquilo y no le interesa nada, aunque para comprar el pan tenga que coger el periódico, tenga que coger el coche. Sin embargo, hay otra gente que no, que prefiere estar en el centro y salir a comprar el periódico y bueno, mejor aguantar alguna broma. Al final, lo que tendríamos que hacer es el esfuerzo de no confundir que hay cosas que no pueden estar regladas, que tienen que ser la sociedad la que se establezca esas normas de convivencia, donde todo el mundo debe de participar, debe de asumir esa complejidad de la participación, pero que no puede ser a través de la prohibición. De esta manera no es difícil, es muy difícil, no es fácil, porque precisamente no todo el mundo está de acuerdo con esa teoría.